Ahora sí. La clase de ayer nosotros vimos las diferencias entre las dos tablas, si recuerdan. Así rapidísimo, hicimos una tabla pequeñita de nuestras edades. Vimos cómo trabaja la tabla de frecuencias. Y hicimos un caso supuesto, también rapidísimo, sobre tablas con datos agrupados. ¿Sí? Que vimos la diferencia, pues que se trabajaban en rangos, bla, 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 bla. Rápidamente, ya vamos a desenglosar todas esas tablas y vamos a hablar de su propósito final, las gráficas. ¿Sale? También eso es lo que quiero que quede bien entendido ya. Bueno, de esa imagen con esos números que tenemos ahí, vamos a crear una tabla de frecuencias. Tenemos una tabla de frecuencias y ya saben, las frecuencias tienen que ser, la tabla de frecuencias tiene que ser ordenada. Ordenada de menor a mayor cuando estamos hablando de cuantitativos. Y tiene un montón de columnas. Ahora sí ya les voy a escribir todas las columnas que tiene esta tabla. Toda bien chueca, pero bueno. Déjenme ver si la puedo hacer más bonita. Para que no se vea tan feo en el video. Vale. Deja ya eso. Entonces vamos a hacer esa tabla de frecuencias rapidísimo. La vamos a ordenar. Y ustedes ya tienen los números, ya tienen su imagen. Y como pueden ver, pues en la captura de datos siempre nosotros tenemos todo desordenado. ¿Quién me puede decir el número más bajo que está entre todo ese desorden? Profe, ¿pero es seccionado ¿Mm? o es como toda la información ya general? No, es todos. Ya son las 30, son los 30 datos, son 30 números. Vendría siendo 15.4, 15.4. 15.4 es el más bajo. No, 15.2, perdón. Ah, No había ¿verdad? visto el 15.2. Ok. Entonces siempre... Esta es la parte más tediosa y se los prometo, en realidad. Esa siempre va a ser la parte más tediosa para la captura de datos, el ordenamiento. En Excel va a ser muchísimo más rápido, pero eso ya lo vamos a ver la siguiente semana, cómo hacerlo en Excel en chinga. Primero, 15.2, ok, ¿cuál sigue? 15.4, Ajá. 15.6, Uh 15, tenemos, bueno, 15.8, 15.8. no, 15.7, perdón. Ah, ¿verdad? Ahora sí, No, 15.8. 15.9, Uh 16, -huh. 16.2. Si te digo que hay 16.1, ¿me crees? No. No, no. 16.1, 16.2, 6.3, 16.4. eh, 5. 16.6. Uh 16, ya no hay 16. Parece que ya están todos. 16.8 Ah, y y 16.9. Ok. Creo que son todos, porque Sí, no hay 17 cerrado. sí, ya no hay 17, 17. ya son todos. Y yo quiero pues que también vayan haciendo la tabla en su cuaderno para que tengamos esa práctica. Como pueden ver, ahí está la bronca. Y fíjense que estos son poquitos, ¿no? Son 30, 30 números nada más. Con ¿Cuántos son? cual deben de ser 30, ¿vale? Y con cualitativos o con palabras, pues no hay
Pues también puede pasar lo mismo, no hay tanta bronca. Vas a tener diferentes tipos de respuesta. Cada palabra o cada respuesta pues es un renglón diferente. Entonces tus renglones son tus datos, cada uno distinto. En la primera columna tú ya tienes tus datos. En la segunda columna, ay Dios, mucho eco. En la segunda columna tú vas a tener las frecuencias. O sea, ya dijimos y repetimos, f de x es frecuencia absoluta. En otras palabras, ¿cuántas veces se repite ese número o ese dato o esa respuesta? ¿Sale? ¿Cuántas veces aparece? Y les voy a explicar cuál es cada cosa, ¿sale? Vamos a hacer nuestro glosario. Ya sabemos que x son los datos. F de x es frecuencia absoluta. N minúscula x es frecuencia relativa. Y aquí tenemos dos que están en mayúsculas. Ok. F mayúscula x se le conoce como la frecuencia absoluta o la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada. Y n mayúscula x se le conoce como la frecuencia relativa acumulada. Muy bien. Ahí les va qué es cada cosa. Vamos a verlo, vamos a trabajarlo uno por uno. Y empezamos. ¿Cuántas veces aparece el 15.2? ¿De la tabla o de lo que tiene aquí escrito? ¿Mm? En todos esos 30 números que les pasé, ¿cuántas veces se repite el 15.2? 15.2. Solamente hay uno. Dale, solamente hay uno. Ok, el 15.4. 15.4. Una. Una. 15.6. Uno. ¿Nada más uno? Sí. No, dos. Tres. No, nada más. 15.6. 15.6 son tres. No. Sí. Eso es uno. Tres. En la tercera ¿Dónde? columna está uno, en la cuarta columna está otro y en la última columna está otro. No. 15.6, sí. 15.6. Así es, hay tres. Hay tres. Fíjense bien. Hasta abajo, ya los vi. Ay, Ah, ¿verdad? Ay, Diego, nomás por pelearme. ay, no los veía. Ya, ya. Ay. 15.7. Uno. Dos. Casi dos. El que sigue, 15.8. Así vamos siguiendo. Vale. Vamos completando la tabla. Vayan siguiendo, siguen su cuaderno también. 15.8. Tres. Ok. Están hasta mero arriba los tres. Sí, los tres juntitos. 15.9. Cuatro. 4. 16 cerrado. Tres. Cuatro. 4. Ok, 16.1. Uno. 1. 16.2. 2. 2. 16.3. 1. Dos. 2. 2. Tres. 3. 16.4. Son 2. Ay, ya se me perdió la tabla, espéreme. 16.4. Dos. 2. Muy Son bien. dos. 16.6. 1. 1. 1. 16.8.
16.8. Uno, Dos. dos, 2. Y 16.9 para finalizar. ¿1? ¿Y ahí? 6.9, no lo veo. En la de derecha. Sí, de derecha a izquierda en la segunda hasta abajo, ¿no? 1, así es. Ah, sí, 1. ¿La verdad? Ya lo vi, Diego, gracias. De nada. Les digo. Sí, si no, no lo hubiéramos puesto. Así es. Ajá. Entonces, como pueden ver, así es la grilla, insisto. Ahí es en donde viene toda la bronca de que tú tienes un desorden. Por eso insisto, siempre que hagas cualquier cosa, inclusivemente como algo tan sencillo como es pensar, hazlo en orden. ¿Sí? Siempre ordena tus ideas. Ahora, ¿cómo puedes tú pues hacer la rectificación? Pues así, ahí nos están diciendo que son 30 números, ¿no? Nos están diciendo que son 30 telares. Pues entonces significa que nosotros debemos de tener 30 datos. Como esta columna de la frecuencia absoluta nos dice, como tal, cuántas veces aparece ese número dentro de toda la nube de datos, pues nosotros simplemente debemos sumarlos todos. 7, 10, 14, 18, 19, 21, 24, 25, 26. A ver, no sé sumar. Me perdí porque estaba escribiendo con la pluma. ¿Si son 30 o no son 30? ¿Tenemos un total de 30? Sí, son 30. 5, 7, 14, 18, 19. Son 30. 30, así es. 30. Y tenemos 30. Entonces, si tú sumas toda la columna de tu frecuencia absoluta, tú obtienes el total de datos. N es igual al total de datos. Que si ven el libro y todo eso, también lo vamos a ver en fórmulas. También le llamamos como tamaño de muestra. Nosotros tenemos una muestra de 30, en este caso, como es aplicado, es 30 telares producidos. Y aquí nos está diciendo, ok, tú tienes que n es igual a 30. Sale, perfecto, muy bien. La frecuencia relativa, recuerdan, pasando a la siguiente columna, nos habla de porcentajes. Nos dice, mira, este número, este dato en específico, abarca esta proporción de toda tu muestra. ¿Y cómo lo haces? Pues n minúscula x es igual. Tú haces una simple división, la frecuencia entre el total de datos. Significa que si yo quiero calcular la frecuencia relativa de 15.2, pues es una frecuencia de 1 entre 30 datos existentes. No, un porcentaje. No, es el de acá. Entonces tú tienes una división nada más de 1 entre 30 y eso te va a dar a 0.033. 0.033. Así es, y es 33 periódico. Te lanza muchísimos. Y que si yo quiero con el 15.4 hago lo mismo. 1 entre 30, pues es 0.33 también. Para el 15.6, pues tiene una frecuencia absoluta de 3, pues tú haces una división de 3 entre el total de datos, que son 30. Tú tienes 0.1. .7 son 2. Entonces 0.66. ¿Cómo estás sacando esos números, profe? La frecuencia absoluta, entonces sería, por ejemplo, para el 3, para el 15.6, es este 3 entre 30. ¿Sí? Tú tendrías, okay. Porque es el total que tenemos, ¿verdad? Así es. Ok. Y recuerda que estos son porcentajes, entonces deben de ser números decimales. Entonces esas divisiones
Y ya que terminas con las divisiones, obviamente pues todos los que tengan la misma frecuencia van a tener el mismo porcentaje. La misma frecuencia absoluta pues te va a tirar el mismo porcentaje sin ninguna manera. Ok. Sin ninguna diferencia, perdón. Por eso los estoy llenando. Por ejemplo, ya calculé el del 1 y todos los demás los estoy poniendo Porque es del hacer lo mismo, mismo. sí, del mismo número que pues, me comí un 0 por andar haciendo las cosas rápido. Me comí un 0 en esas cantidades. Déjalo. Verifico. Comí un 0 en estos números. $0.33. El 2 es 0.066. También hay que rectificar esto. Y de 4, pues tú tendrías, ok, 4 entre 30, 0.13. ¿Es punto 13 o 0 o es 0.013? 0.13. No 0.13. Yo le puse, ¿lo dejamos en 0.13, profe? Le puedes poner el 0.133 porque el 3 es 33 periódico. Pero Ok. ahorita vamos a abarcar eso. Ahora. Ok. Voy a hacer la tabla un poquito más hacia la derecha. Porque si no se va a ver. Ya de por sí se ve bien feo, ¿verdad? Pero... la frecuencia relativa te habla nada más de porcentaje. Este dato o cada dato en particular, ¿qué proporción utiliza, por así decirlo, o qué proporción abarca de tu total, de tu estudio completo? Entonces, ¿cómo se lee esto? Recuerden cómo se leen porcentajes en forma decimal. Si tienes 0, 0.0 y luego un número, o sea, el segundo decimal, la centésima, es 1%. Entonces esto es 3.3%. Significa que el 3% de la muestra es un telar de 15.2 yardas. El 6.6% de la muestra son telares de 15.7 yardas, etcétera, etcétera, etcétera. El 13%, 0.13, de la muestra son telares de 16 yardas. ¿Sale? Así es como se lee. Se leen nada más los porcentajes. ¿Me podría repetir cómo se lee para escribirlo? Sí, claro que sí. El primer decimal son decenas, por así decirlo. Es el 10%. El segundo decimal es 1%. Entonces, si tú tienes 0.033, es el 3.3%. Si tú tienes 0.13, ese es el Se empieza 13%. a contar después del punto, ¿verdad? Así es. Ok. Así es. Como esto es aplicado, recuerda, ahí mismo en la tablita viene a la izquierda qué significan estos números. Dice muestra de la producción diaria de 30 telares para alfombra. Y esos números representan yardas. Entonces significa que este 15.2 pues son telares que medían 15.2 yardas. Nada más hay uno. Entonces si tú me sacas una conclusión de esta tabla, porque recuerden, el objetivo es sacar conclusiones, pues tú me puedes decir, mira, una de 30 o un telar de los 30 analizados, o los 30 estudiados, por así decirlo, como quieras decir, o revisados, fue de 15.2 yardas. O también me puedes decir, si lo quieres hablar en porcentajes, para que no me digas 4 de 30, me puedes decir el 13%, el 13% de los telares midió
15.9 yardas. O el 13% de los telares midió 16 yardas. Ah. Fíjense cómo nada más cambiar la unidad o simplemente cambiar la forma de expresión le da un contexto diferente. Porque tú me puedes decir 4 de 30 midieron esto. O me puedes decir el 13% midió esto. ¿Se nota más o menos la diferencia? Sí. Muy bien. Ahora, la siguiente frecuencia es la frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada trabaja de la siguiente manera. No es más que un conteo. Ah, caray, ¿cómo que un conteo? Sí. Tú cuentas los datos como vas bajando en las columnas. Fíjense muy bien. En la primera columna yo tengo, en el primer renglón, perdón, tú tienes nada más un dato, ¿verdad? Ah. Pues entonces tiene una frecuencia acumulada de 1. Vamos a un dato nada más. Ahora, bajamos otro renglón y aquí tenemos otro dato. Nada más es 1. Ah, pues este de aquí más el que ya llevábamos. Ahora llevamos contados 2. Y bajamos otro renglón. Aquí son 3. Ah, pues 3 más 2, 5. 2 más 5, 7. 10, 14, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 29, 30. ¿Cuánto dijimos que es el total? 30. 30. Así es. La frecuencia parece como que tonto. Parece como que inútil que tú estés haciendo un conteo. Pero no. Y quiero que se fijen muy bien. Quiero que literalmente se destapen los oídos. Y vean. Oh, bueno, no vean, no. Destapen los oídos y vean, ¿eh? Y escuchen lo que les voy a decir. 10 de 30 telares midieron entre 15.2 y 15.8 yardas. Ah, ya se me fue otra vez la pluma porque le di un Ok, golpe. ya está seccionando del número 10 al número 1. Tomando en cuenta la frecuencia de 15.8 y 15.2. 15.8 y 15.2. Sí. Prácticamente se estoy diciendo, como yo ya estoy contando. Yo estoy contando que desde este punto, desde el inicio, hasta aquí, yo tengo 10 datos, porque son los que voy contando en esto. Pues yo te estoy diciendo, ah, mira, 10 de estos 30 estuvieron entre estos dos números. Te estoy dando un rango. Otra persona me puede decir, ah, mira, yo voy a empezar el conteo desde este 10, ok. Y de 10 hasta 21, ¿cuántos son? 11, ¿verdad? Son 11. 11. Ah, entonces tú me puedes decir, mira, 11 de los 30 estuvieron entre 15.8 y 16.2. Eso sería como, no sé, si nomás quieren la relevancia de una media, también se puede utilizar esta tabla. ¿Sí? Sí. Y fíjense que estos no son más que simples números, más que simples conteos. Esta tabla no son más que simples sumas. Solamente estamos haciendo una suma. Pero le estamos dando un contexto. Estamos dándole sentido a qué significan esos números. Yo estoy eligiendo dos secciones al azar. Puedo elegir desde el 5 hasta el 19 si bien quiero. Y te doy un significado. Le doy un significado a esos números. Esa es la función, la finalidad de las tablas. No es nada más ordenar y darle y que se vean ahí los numerotes y empezar a hacer tus fórmulas. No. Te ayudan a sacar las conclusiones. Te ayudan a dar puntos de interés para tu tema. ¿Sale? No sé si me da a entender. Sí. Por eso les digo que se fijen muy bien cómo estoy expresando las cosas. Toda la estadística siempre es pura expresión.
Ahora, la frecuencia acumulada así funciona. No es más que Bill sumas. La verdad, tú vas a sumar tu frecuencia absoluta hasta que llegues al final y debe de tener concordancia. Si tú llegas aquí y tienes el... Debe de ser igual a la cantidad total de datos, ¿ok? La frecuencia relativa acumulada funciona de la misma manera, pero ahora funciona sumando los porcentajes. Es lo mismo. Pues tú tienes 0.033 aquí al inicio. Y luego le sumas otro 0.033. Pues ahora tienes 0.066. Y luego le sumas 0.1. Pues 0.166. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Y si la frecuencia acumulada, la anterior, que fueron los números enteros, llega hasta el total de datos, pues ¿cómo represento un todo en porcentaje? Un 1. Exactamente, al 1. 0.4 46.2 .592. Esto es 0.625. No sé por qué de repente mi cerebro se apagó y ya no puedo hacer una suma sencilla. Pero bueno, a lo que voy, pues es eso. Tú no haces más que sumas, sumas, sumas. Y tú vas a llegar al momento en el que tú llegas al 100%, básicamente. Esto vamos a redondearlo hasta 90. Caray, pero no fue 100%. ¿Por qué? ¿Estamos anotando todos los decimales aquí? No, ¿verdad? No, profe, estamos anotando hasta... Estamos redondeando. Ajá. Sí, porque en el 0.13 faltaría un 3, a lo mejor por eso. No, inclusive con este 3 me voy a acercarlo más al Lo más 100%, me voy a acercar lo más posible al 100%, pero no voy a llegar a él, me voy a quedar corto decimales, va a quedar en 0.99, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que pasa cuando redondeas. Pero cuando tú redondeas aquí en la tabla, pues no vas a anotar en la tabla 10.000 decimales, no hay ningún detalle. Ya sabes que te acercas al 100% lo más posible y sabes que ese es el 100%. Pero ahora, ¿Cuánto sería el tolerable o rango tolerable? siempre que no te pases por más de una décima. O sea que tengas 0.9 algo. Si ya tienes 0.8, ahí sí ya no. Ok. Sí, porque te estás desviando 10%. Ahí sí no se vale. De todas maneras, la mayoría de las veces tú vas a tener 0.99 y decimales. Cuando lo haces a mano, ojo. Insisto, esto en Excel va a ser muchísimo más rápido. Pero bueno. Ok, ahora ¿qué es lo que te puedo decir? Entonces yo te puedo decir que el 60%, fíjense muy bien en qué renglón estoy, el 60% de los telares analizados tuvo una medida menor a 16.1. O tuvo una medida, en otras palabras, entre 15.2 y 16. ¿Se fijan muy bien cómo le estamos dando contexto a estos números? Sí. Por eso se llaman acumulados, porque tú tienes ya una sección completa de referencia. Una sección completa de referencia. Y aquí son porcentajes. Bueno. Las tablas de frecuencia básicamente trabajan de esa manera. Tú, en tu primer columna, tus datos
los acomodas por orden, de menor a mayor, sin repetirlos, ahí no se repiten. En tu segunda columna, en las frecuencias, anotas cuántas veces apareció ese número o esa respuesta. La tercera columna, tus frecuencias relativas, no son más que divisiones, son porcentajes, deben ser números decimales. Es una división entre la frecuencia absoluta, entre el total de datos o el tamaño de tu muestra. Y las últimas dos columnas, las acumuladas, pues no son más que sumas de las anteriores. Una serie de sumas hasta que llegas hasta el total de tus datos, hasta el final de tu tabla. El final de la tabla representa que ya no hay más datos, ya terminaste de analizar toda tu muestra. Muy bien. ¿Una duda, comentario, algo al respecto aquí? Va a crear toda esta tabla, ¿verdad? ¿Mm? No te puedo entender, perdón, porque hubo ahí eco. Va a crear toda la tabla, ¿verdad? Así es. Ok. Sí, no. En realidad la tabla que termina aquí, para este ejercicio la tabla que termina aquí, o sea, sí es como está. Y fíjense muy bien, esto no son más que viles números, viles cantidades. Por eso tú no las presentas. ¿Tú qué presentas? Las gráficas. Tú presentas resultados. Pero, insisto, fíjense yo cómo pude darles una explicación, yo les pude dar una conclusión a esos números. Y no es más que leer cantidades, no es más que decirte, ok, ¿qué significa cada cosa? 3 de 30 es tanto, el 10% es esto. O te lo trabajo en rangos. ¿Sale? 10 de los 30 cayeron en tanto, o el 60%, o el 80% es esto, o el 10% es esto, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente es expresar esas cantidades dependiendo del contexto y del punto al que tú quieres llegar a dar. Más que nada, recuerden siempre eso. ¿Qué datos o qué columnas voy a utilizar? ¿Qué datos me van a servir? Depende del objetivo, depende de lo que tú quieras llegar a conocer. De lo que quieras a que se enfoquen. Que se enfoquen las personas que te están observando, a las cuales estás mostrando todos estos resultados. ¿Sale? Muy bien, entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros hacemos esto pero por grupos? Porque si pueden ver, pues llega, insisto, que siempre tenemos esa, ¿cómo se dice? Ese dilema, ¿no? Trabajo en grupos o trabajo completo. ¿Cómo le hago? Ahí les va. Vamos a trabajar con otro tipo de tabla. Ahorita les pongo en Discord los valores también. Un toy. ¿Dónde está el ejercicio que les iba a poner? Ya se me perdió. Ok, ahí les va. Ustedes, si yo les digo, ok, hazme una tabla pero agrupada. ¿Sale? Si no recuerdan cómo trabaja la tabla agrupada, recuerden, ustedes deben de crear clases o grupos, como su nombre lo dice, ¿no? Deben de crear grupos. Y esos grupos pues deben de abarcar un cierto rango, una cantidad específica entre esos números, ¿no? Vamos a ver. ¿Ustedes cómo los acomodarían los grupos? ¿Cuántos renglones quieren hacer? ¿Entre qué números y qué números? Porque ven, como ven, tenemos decimales. ¿Cómo lo segmentamos? ¿Cómo lo separamos? Podríamos segmentarlos de 15 y 16, o sea, podría ser en dos. ¿En dos? O podrías, sí, ¿Sí? pero también podría ser de como lo más
a la media que se pueda. De 15.2 a 15.6, de 15.7 a 15.9, de 16 a 16.4 y de 16.6 a 16.9. Muy bien. Vamos a ver los dos casos, ¿les parece? Las dos como tal, vamos a verlos. Sí, está bien. Para que vean la diferencia entre esto. El primer caso, me están diciendo. Ok, vamos a hacer clase. Clase. Y esta clase... Me voy a evitar lo del punto medio y etcétera. Vamos a hacer una tabla pequeña. Una tabla que nada más va a tener la clase y va a tener la frecuencia. ¿Ok? Técnicamente estas tablas de grupos también tienen lo mismo, las mismas frecuencias que acabamos de ver aquí. Frecuencia absoluta, relativa, bla 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 bla. Justamente voy a poner la relativa. Ok. Entonces vamos a hacer de 15 a 15.9 y de 16 a 16.9 en 2. Ok. ¿Cuántos datos hay de 15 a 15.9? ¿Cuántos números? Pues nos regresamos aquí, ¿no? Para hacerlo un poquito más fácil. Mírense, frecuencia acumulada, órale. Como ya hicimos el conteo para no volverlo a hacer y todo eso, para no perder tiempo. Pues tenemos 14. Porque no puede ser 18 porque aquí estamos contando a los del 16. Si decimos que es de 15 a 15.9, pues tenemos 14 datos. Pues son 14 datos. Y de 16 a 16.9 nosotros tenemos 16 datos para un total de 30. De 30. Ok. 14 entre 30, ¿cuánto sale? Así. Para que caiga todo, porque toda esa arenita se te va a echar a perder. Mira, así sí con tus propias manos. ¿Sí? Tu primer grupo abarca el 46% de los datos y tu segundo grupo abarca el 53% de los datos. 14 de 30 telares midieron entre 15 y 15.9 y 16 midieron entre 16 y 16.9. Ok. Ok. Estamos a mitad y mitad, casi casi. Sí, fueron más de 16 para arriba. Pero... ¿puedo saber algo más con esta tabla? No, es lo que nos decía, que a más fácil, menos información tenemos. Menos información tienes. Así es. He ahí el detallote con esto. ¿Sale? Para que se tenga algo de cuidado. Para que se tenga algo de cuidado en... pues cómo lo vamos a realizar, ¿no? Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Porque siempre lo hay. Hay una forma matemática de hacerlo, de que te diga, mira, para este número de datos o para esta cantidad de datos, utiliza esta cantidad de clases o esta cantidad de renglones. Número de clases. Pues el número de clases va a ser igual a la raíz cuadrada de n. ¿Qué significa? Ok, ¿de cuántos renglones debo hacer esto para que sea amigable? Para que sea amigable. Ok, hazlo de... dijimos que son 30 datos. Pues la raíz cuadrada de 30. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 30? No, raíz cuadrada. Tiene calculadora, hombre. 5.47. 5.47 es la raíz cuadrada de 30. Y te está diciendo la fórmula así como tal. Te dice, mira, para esos 30 datos, haz 5.47 clases.
Pero pues no puedes hacer una clase a la mitad. No. Vamos a redondearlo hacia arriba. Le vamos a decir que 6, ¿ok? ¿Por qué hacia arriba? ¿Por qué no hacia abajo? Porque si lo hago menos, pues me arriesgo a perder un poquito más de información. Pues ¿por qué no mejor hacerlo de más? Y pues tener esa información extra, ¿no? Más vale. Y aquí me está diciendo, mira, haz 6 grupos. Haz 6 grupos, cada quien con un intervalo. Lo puedes trabajar igual. Vamos a hacer esta tabla con otro color. Pues tenemos, ok, estas clases van a tener cierta frecuencia y cierto porcentaje cada uno. Y como vamos a hacer 6, pues yo voy a empezar obviamente pues desde el inicio, 5.2, 15.2, perdón. Y yo le voy a dar un rango que va a ser hasta 15.4. ¿Por qué hasta 15.4? Pues ahí te va. ¿Cómo sé ese rango? Pues el rango pues va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo. Pues para que sepas el rango de tus números, del rango de tus cantidades. ¿Entre cuántas clases los debes de dividir? Ok. Pues entonces si yo tengo un número máximo de 16.9 y un número mínimo de 15.2 y me está diciendo lo voy a hacer en 6 clases, pues hazlo de 0.28 y te va a salir 33. O lo que yo puedo decir, mira, vamos a hacerlo alrededor de 0.3. ¿Podría repetirlo eso? Ok. Por favor. Sí, esto segundo es para encontrar este rango. ¿Cuántas cantidades de valores abarco? ¿Sale? Tú ya calculaste el número de clases. Aquí sí estamos bien, el número de clases. No hay ningún problema. Sí. Okay. Nada más la raíz cuadrada de tu cantidad de datos. Sí, vamos bien. Ahora, el rango, ok. El valor máximo, o sea, hace el número más grande dentro del estudio, dentro de tu muestra. Pues el número más alto es 16.9. Le restas el número más bajo. Pues 15.2, en donde iniciamos. Eso te va a decir pues tu intervalo de datos, los números. Y lo divides entre la cantidad de clases que tú vas a realizar, que en este caso pues son 6. 16.9 menos 15.2 entre 6 nos da a 0.2833. Como eso es difícil de calcular porque ya estamos manejando decimales, yo lo voy a redondear al número más cercano, que es 0.3. Entonces me está diciendo, haz 6 clases, cada una con un intervalo de 0.3. O sea, hace que en la primera clase yo voy a abarcar 15.2, 15.3 y 15.4. Y yo voy a empezar la siguiente clase y va a ser 15.5. Aquí fue 5. 15.6 y 15.7. ¿Se entiende cómo va la secuencia? Sí. Vamos a tomar como 3 rubros. Sí, 3 valores, porque es lo que me está diciendo. 3 decimales. 15.5 hasta 15.7. 15.8 hasta 16. 16.1 hasta 16.3. 16.4 hasta 16.6 y 16.7 hasta 16.9. ¿Se fijan qué a gusto quedó? Más manejable. ¿Sí? ¿Se fijan Sí. que quedó completamente cerrado? Que empezamos de inicio a fin, sin ningún detalle ni nada. No nos sobraron ni faltaron números, todo quedó bien. Si te pasas en este último, por ejemplo, que digamos de 16.7 hasta 17, no hay ningún detalle, porque pues es extra. Ya sabes que no existe ninguno ahí, pero pues
van a entrar todos. Problemas que te quede corto, ¿no? Entonces. Ahora sí, pues vamos a ir segmentando. Voy a borrar esto aquí. Ok, entonces ya me va a poder decir más. Fíjense que vamos a comparar las dos tablas. Ok, esta tabla está muy pequeña, no me dice nada. Esta tabla es enorme y me dice todo. Son muchos renglones. Entonces nosotros ya tenemos algo más compacto, más fácil de trabajar, pero que no pierde muchísima información. Porque ya está segmentado de una manera agradable, de una manera fácil de trabajar, que nosotros tenemos distinción, tenemos una cantidad de renglones, podemos decir aceptables, una cantidad de renglones cómoda. Ok, pues entonces nosotros arreglamos, nosotros hacemos ese conteo otra vez y decimos que de 15.2 a 15.4 nosotros tenemos dos números. De 15.5 a 15.75, 15.8 a 16 tenemos 11, de 16.1 a 16.3 tenemos 6, 16.4 a 16.6 tenemos 3 y aquí tenemos 3 también. Y eso nos da un total de 30. ¿Sale? ¿Qué se ve mejor? ¿Esta distribución entre los datos o la distribución de arriba? No, pues la segunda. La segunda, ¿verdad? Como que Sí. te pone los... No te avienta todos los datos en una sola caja, pero cada quien tiene su propia categoría. Y si se fijan, es muy visible. Ojo, fíjense muy bien esto. Se nota a simple vista en dónde se encuentra la mayor concentración de nuestros datos. La mayor parte o la medida que se produjo más o en las mayores frecuencias se encuentran en este intervalo, entre 15.8 y 16. Es un intervalo ya considerablemente pequeño. Y si se fijan, esto en realidad pues no lo podemos ver muy claro en esta tabla. En esta tabla no lo podemos ver muy claro, porque tenemos un montón de números, tenemos muchísimas cosas. Aunque nada más tengamos las dos columnas, pues de todas maneras no se nota, porque aquí tienes 3, 4, 4. A lo mejor a simple vista lo ves lentamente, pues sí puedes decir, ok, pues ahí está la mayoría. Sin embargo, esta tabla ya más corta te lo está diciendo a simple vista, literalmente aquí, mira, aquí está la mayoría. Órale. 2 dígitos, un dígito. 2 dígitos, un dígito. Ahí se encuentra la mayor parte de tus datos. ¿Y cuáles se deberían de mejorar o impulsar? Mejorar o impulsar. Como estas son medidas, pues puedes decir que es la medida estándar de esos telares. Es la medida promedio. Podrías pasar a ese tipo de... ¿cómo se dice? A ese tipo de expresiones, a ese tipo de conclusiones. Si bien se necesita, porque a lo mejor te dicen, mira, es que tenemos esta línea de producción de telares y queremos ver, porque a mí los telares me los piden entre un rango de estas medidas. Tenemos que ser meticulosos con las medidas de nuestros telares. Entonces, calidad me pide que los telares deben de estar dentro de un promedio, dentro de este rango. Porque si nos pasamos por muchos o nos quedamos cortos, pues no son aceptables y los tenemos que rechazar y eso nos cuesta mucho a nosotros, bla, 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 bla. Pues entonces, ¿qué le dices al mono? Pues mira, te presento yo
esta tabla, mira, pues esto es lo que nosotros descubrimos. Luego vamos a presentar la tablota esa monstruo completa. Porque él literalmente te está especificando. Necesitamos entrar dentro de un cierto rango. Ah, pues ¿qué es lo que directamente entiendes? Debo de trabajar con rangos, debo de trabajar con grupos. Debo de buscar la manera de expresar o de esa información tenerla a la mano gracias a los grupos. Y fíjese también qué claras son esos porcentajes, qué claros son esos porcentajes. Tenemos 6%, 16%, 36%, 20%. ¿Sí? Entonces no sé por qué les puse 1 aquí directamente. Esto es 0.1, esto es 10%. ¿Se entiende la diferencia entre todos ese tipo de tablas? Sí, pues es dependiendo de qué información solicitemos. Exactamente. Y es muy importante, insisto, elegir cómo ver las cosas. Claro, si nosotros necesitamos buscar algo en específico, ok, este tipo de tabla me sirve muchísimo, porque ahí te dice a punto y coma cómo está cada cosa, cómo está cada dato. Pero si debemos trabajar las cosas en grupo o no es necesario verlo así en específico, pues hay que hacer este tipo de tabla, ¿sale? Pero tampoco te pases, tampoco hagas algo como esto. Esto no me dice nada. Esto ya es la tabla de abajo ya es más aceptable, ya me muestra las cosas con claridad. Esto se le conoce como una distribución. Distribución de frecuencias. También tiene ese otro nombre. ¿Por qué distribución de frecuencia? Porque estas frecuencias están distribuidas alrededor de estos renglones, alrededor de estas clases. Como nosotros calculamos matemáticamente, entre comillas, cuál es la mejor manera de distribuir esas 30 frecuencias. Ah, pues ahí sí, mira, alrededor de 5.47. Ok, yo lo redondeo un poquito más, un poquito menos, quién sabe, es a elegir. Todo esto es a elegir. Ah, entonces tú, ya que tienes el número de grupos, entonces calcula ahora qué separación va a tener cada grupo. Ah, pues ok, alrededor de 0.3. Orle, boom. Y tienes una tabla presentable que cumple con su objetivo, que es hablar las cosas dentro de grupos. ¿Fácil o difícil? Pues, más o menos. Más o menos. Lo tedioso es Es que está es el enredoso conteo. porque si nos equivocamos en un principio en algún número, creo que afectaría todo, ¿verdad? Y tenemos que revisarlo nuevamente Ah, a bueno, la hora ahí de la sí. captura. Ahí sí. El vaciado es lo más difícil, ¿no, profe? El vaciado siempre es lo más difícil. Se los aseguro. El vaciado es lo que más te toma tiempo. Pero de ahí en más, no. Créanme que es muy rápido. Son muy rápidas las cosas después del vaciado. Ok, profe, Ujú. una pregunta. Dime. Si nosotros vamos a sacar, supongamos, la segunda tabla, Ujú. que es para sacar el número de clases, bueno, ahorita saqué la raíz de 50 y es 7.07. ¿Nos iríamos igual arriba a hacer la de 8? Ahí viene el predicamento, así es. Con esos decimales. ¿Cuándo redondeo hacia arriba? ¿Cuándo redondeo hacia abajo? Depende. Depende de la distancia entre tus datos. Ok, a lo mejor tienes 50 datos y esos 50 son así de estos decimales. ¿Vale? Entre estos mismos. Pues a lo mejor te conviene redondear hacia arriba. Porque si. Porque, por ejemplo, imagínate que tenemos esos 50, ¿no? Y redondeamos hacia abajo. Imagínate que este último renglón de 16.7 a 16.9 termina en 16.8. Y luego tienes una extra que es de 16.9 hasta 17 punto y algo. Pues ¿cuántos números vas a tener aquí? En esta clase nada más vas a tener una frecuencia de 1. Ese 16.9 que no existió.
Ahí sí ya depende mucho de la distancia. De la distancia entre tus valores. Que es este rango, este valor máximo menos el valor mínimo. Y tú haces pruebas. Tú haces pruebas, tú puedes intentar, primero redondeo hacia abajo, lo dejo en 7, a ver si me alcanza. Luego, si veo que no me alcanza, vamos a redondearle a 8, a ver cuál se ve mejor. Ok. ¿Eh? Gracias. Ujú. Entonces, de todas maneras, como les digo, no hay forma incorrecta. Inclusive esta primera tabla que pusimos aquí, esta de 2 renglones, no les diría que está mal. Simplemente les digo, no te va a ofrecer información útil. O sea, no te va a decir nada útil. Está bien hecha, sí, pero no te va a decir nada útil. No la vas a poder. No le vas a sacar provecho que necesitarías. Recapitulando. Tablas de frecuencia. Haces un vaciado. Literalmente es la captura de datos. De orden mayor o menor. ¿Cuántas veces se repiten? Porcentajes, conteos. Ok. Si necesitas agrupar o si quieres también agrupar para tener más información o información desde otro punto de vista. Porque recuerden, las tablas se complementan una con la otra. Aunque hablen de los mismos datos, se complementan. Calculas el número de clases. Raíz cuadrada del total tamaño de tu muestra o el total de tus datos. Redondeas como te plazca, si es que no sale completo. Calculas tu rango, que es valor máximo menos valor mínimo entre la cantidad de clases que quieres tomar. Y realizas tus clases. Literalmente. Ok. Me dice que de punto 3 cada una. Esto es punto 3. Nosotros estamos acostumbrados a que decimos, mira, es que aquí dice punto 2 a punto 4. Esos son 2 decimales, no son 3. Ok. Pero el siguiente es punto 5. Si yo aquí hubiera puesto 15.5 y aquí empiezo con 15.5. Ok. El 15.5, ¿dónde lo pongo? ¿Lo pongo aquí en el primero o lo pongo en el segundo? El segundo, ¿no? Pero aquí me dice que termino en 15.5. Ahí es en donde viene esa bronca. Por eso, para que no se me confundan y me digan, no, es que esos son 2, no. Son 3. Termino antes del 15.5, tengo 15.4. Llego al 15.5 y ya me salto al otro renglón. Y este tiene 15.5, 15.6 y 15.7. Son 3 decimales. Se cuenta también en el que inicias. ¿Sale? Eso es a lo que quiero llegar. Para que no se me confundan con eso. Pero bueno. Esa es la diferencia entre estos tipos de tablas. Cada una pues tiene su propia finalidad, su propio punto de vista. Y se abre la ponen porque se sale un rato. Tu novela. Y ambas te sirven. Yo les voy a dejar para que practiquen, les voy a dejar de tarea. ¿Cómo se dice? De ejercicios del libro, nada más para que practiquen el vaciado y que ya se entienda bien cómo hacer este tipo de gráficas. Pero ahora, no de gráficas, perdón, de tablas. Pero ok, ya para cerrar esto. ¿Alguna duda, comentario, etcétera? ¿Que tengamos? No, profe. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Todo bien, profe? Muy bien. Por el momento todo bien, ya nomás en la práctica. Sí, ya sé. Ahí sí ya es cuando se les olvida todo. Pero bueno. ¿Qué me falta? Ok. Entonces, para cerrar la clase de hoy, tenemos un poquito de eco. Hasta el siguiente. Listo. Vamos a ver la aplicación de todo esto. Que son las gráficas. ¿Ustedes ya han trabajado con gráficas?
Inclusive cuando entregaron su estudio de mercado, ¿trabajaron con gráficas? Ya. Bueno, yo ya. ¿Qué tipo Sí. de gráficas usaron? De pastel. De pastel, Barras, de De barras, barras, de línea. de líneas, ok, ¿qué más? comparativas, Comparativas, perfecto, ¿qué más? creo que no más, a menos de que cuente también la 3D, pero es lo mismo de barras. No es lo mismo, nada más otra presentación. Ok, ahí les va. Cada gráfica, ojo, las gráficas son apoyo visual, ¿ok? Son apoyo visual. Y de una vez quiero que me anoten, de una vez, para que no se peleen. No todas las tablas se deben graficar. Para que lo tengan muy en mente. No todas las tablas se deben graficar. ¿Por qué? Las tablas son apoyo visual. Las gráficas son apoyo visual. Son cosas que tú tienes en pantalla para que el público, mientras te está escuchando, pueda tener una referencia visual de lo que estás hablando. Si tu punto es muy simple, que básicamente nada más le puedes decir, mira, esta es la proporción o este es el número de frecuencias y listo. No tienes por qué hacer una gráfica. No debes, o sea, está de más. Pero si tu punto es algo complejo o tiene demasiados puntos de interés, a lo mejor la distribución vamos a decir, de opiniones o de partidos políticos. De cómo la opina la gente de los partidos políticos. Pues a lo mejor necesito una gráfica para eso. Para que el público vea bien cuál partido tiene mayor oposición, cuál es el dominante, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si yo nomás le digo las cantidades, pues, ¿qué es lo que pasa? Si te digo 5 cantidades seguidas, pues la gente se va a olvidar de la primera. Porque a lo mejor no te están poniendo atención o hay una otra cosa, entonces tú necesitas un apoyo visual. ¿Sale? Entonces, las gráficas son un apoyo visual. Y yo siempre les recomiendo, si tu punto a dar, o ese dato, o esa tabla en específico, esa pregunta en específico, es muy importante para tu estudio en general, grafícala. Si tú necesitas comparar entre valores, grafica. Para que la gente tenga un punto de referencia visual. Es muy, muy necesario. Por favor. Te apoya muchísimo. Le da cuerpo a tu presentación. Pregunta, Dime. ¿podemos graficar cada una de las preguntas que... Pues sí, cada una de las preguntas de la encuesta? Claro que sí. O sea, hacer la tabla, hacer todo, bla, 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 para hacer una comparativa. De hecho, Bueno, es más laborioso, pero más exacto. es lo que se debe de hacer. De hecho, yo les había dicho, cada pregunta va a tener su propia tabla. Porque recuerden, cada tabla nada más habla de un tipo de dato. Entonces, si tú haces 50 encuestas de 20 preguntas cada uno, vas a tener 20 tablas con un tamaño de muestra de 50. ¿Ah, verdad? Por eso les digo que la captura de datos es lo más brusco. Pero para eso tenemos Excel, insisto. En las siguientes semanas yo les voy a enseñar a usar Excel para que todo esto sea rapidísimo. Pero bueno, regresando al punto. ¿La fórmula? ¿Nos va a pasar la fórmula? Claro que sí, no, en serio, yo les voy a pasar las fórmulas. Mira, lo vamos a trabajar de esta manera. Yo no les adelanto cómo lo vamos a trabajar. Vamos a verlo como lo estoy viendo aquí. La práctica, así como si lo hiciéramos a mano en el cuaderno. Vamos a hacer una que otra ejemplo o ejercicio con la fórmula para que entiendan, insisto, yo siempre soy predicador de que si tú te quieres realizar algo, debes de conocer lo que está detrás de ese proceso, debes de entender el proceso, el por qué se hace. Por eso pues también los pongo a hacerlo a mano. Y ya que lo hagamos a mano, lo hacemos en Excel. Lo hacemos en Excel. Les enseño a programar la fórmula en Excel o cómo acceder a esas fórmulas, cómo utilizar las tablas para que lo puedan aplicar a su proyecto, porque su proyecto no lo van a hacer a mano.
tampoco soy tan gacho, no les voy a poner a hacer 20 tablas en su cuaderno, se les va a caer la mano. Eso ya ni uno lo hace en realidad. Antes sí lo hacíamos. Dale. Antes teníamos cuartos completos con las paredes tapizadas de papeles, de papel de imprenta con todos los números y uno a uno tachándolos y luego hacerlos a las tablas. Pero ahorita para eso tenemos software. ¿Sale? Entonces, para que no se me preocupen con eso. Pero bueno, regresando a este punto, para que no se me alargue el poco tiempo que ya tenemos. Cada tabla y cada columna tiene su propio objetivo, su propio uso. Y tú tienes muchos tipos de gráficas, los cuales ya me andaban diciendo, que yo use la de pastel, que yo use la de barras, que yo utilicé la de puntos o la de línea. Ok, vamos a ver qué es cada cosa y cómo la vamos a utilizar. La más común, con la que todas empezamos, pues es la santa gráfica de barras, ¿verdad? Creo que es la gráfica que todos conocemos. Simplemente pues son barras. Ahí me disculpan por las líneas tan chuecas, porque ahorita pues no tengo ni mano ni pulso bueno para hacer este tipo de dibujos así luego. Y esa barra son barras. Trabaja de la siguiente manera. Tú tienes dos ejes, vertical y horizontal, ¿ok? Abajo tienes etiquetas, que estos son datos. Aquí tienes el dato 1, dato 2, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? En la parte de arriba o en el eje vertical tiene sus frecuencias. Es su frecuencia. Entonces, es la gráfica de barras. Trabaja dato por dato. Ojo. Te expresa todos los datos. Te expresa sus frecuencias. Entre más alta sea la barra, significa que más veces se repitió ese dato. A lo mejor este dato de aquí se repitió 2 veces, este se repitió 7, este se repitió 8, este se repitió 6 o 5, no sé. ¿Sale? Y eso es lo que te expresa la gráfica de barras. Es para cuando quieres comparar o cuando tú quieres expresar frecuencias. Así nomás. Si tú deseas expresar o necesitas expresar frecuencias de cada dato, necesitas usar una gráfica de barras. ¿Estamos? Está simple, ¿no? Fácil su utilización, es lo sencillo. Segundo, algo que también es muy conocido. Pues tenemos la santa gráfica de pastel. ¿Sale? O la gráfica circular, como me quieren decir. Y si alguien la ha utilizado, ¿esta qué representa? Es como comparativa, ¿no? Como comparativa. Sí, también. Es para saber. ¿Mm? Esa se utiliza más para los porcentajes. Exacto. Porcentaje. La de barras también es comparativa, pues porque tú comparas visualmente la altura de las barras. Pero la de pastel es para porcentajes. ¿Para qué frecuencia? Para frecuencia relativa. Las barras te dicen las frecuencias absolutas. La de pastel te dice la frecuencia relativa. Y tú puedes utilizar cualquiera de las dos. Simplemente significa, ok, ¿qué necesitas expresar? ¿Necesitas hablar de porcentajes? A lo mejor los datos son números muy grandes. ¿Estás hablando de dinero? ¿Estás hablando de ingresos? ¿Estás hablando de un socioeconómico? ¿Estás hablando de población? Pues entonces... ¿Ah? Depende pues ahora sí de la persona de pantalones largos, ¿no? Porque si a él le interesa nomás saber sus ingresos, pues tendremos que utilizar la de rayas. Si le interesa saber qué tanto porcentaje ha aumentado en cierto tiempo, pues podremos usar la de pastel. Ojo, ahí con esa cuidado. Barras. Esa cuidado, tampoco se utiliza esa. Ahí te va, ahorita te explico.
Pero sí, o sea, depende de lo que necesites saber. Por eso te digo, depende de lo que tienes que explicar, de lo que tengas que hablar. Si hablas de porcentajes, utilizas la de pastel. Si hablas la de cantidades, utilizas la de barras, de frecuencias, nada más. Pero creo que todos estamos muy conscientes de estas dos, ¿no? Ya las hemos utilizado mucho, ya las han utilizado, es lo que dieron con lo que han vivido. Sí. Ahora, tenemos otro tipo de gráficas, que ahora sí, para lo que tú me estás diciendo, más que nada eso con respecto al tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hacer aquí, para que se vean lado a lado. Hay una gráfica que hace esto, y fíjense muy bien. Todo chocado, ¿eh? Pero se me va la mano bien feo. ¿Esa es la que le digo, la de comparativa? Ok, ¿y para qué se utiliza esto? Ahí te va. No se llama de comparativa. Esto se le conoce como un histograma. Ok, ¿qué significa eso? Si pueden ver, el histograma y la gráfica de barras son muy similares. Las dos tienen barras. Ok, sí, pues eso es lo que... Las dos tienen barras que se mueven en un eje horizontal y vertical. Ok. Pero si se fijan, estas barras van en serie, ¿verdad? Las otras no. Las otras están separadas. Algo tan absurdo y tan básico como esto tiene el siguiente significado. El histograma lo utilizas para expresar series, para expresar clases. ¿Por qué? Porque, y nos vamos a regresar tantito para no por cambiarle la pantalla tanto. En cuanto termina una clase, empieza la que sigue. Tenemos un seguimiento. De 15.4 ya terminó la primera clase. Ok, 15.5 inmediatamente empieza la siguiente. Esta termina en 15.7 y siguiente empieza en 15.8. Tenemos un seguimiento, se tocan, están juntas. Entonces debemos de demostrar eso. Que esas clases se tocan. ¿Esto te sigue hablando de frecuencias? Sí, te sigue hablando de frecuencias. Te sigue hablando la altura, ok, de que esta clase a lo mejor tiene una frecuencia de 20, esto tiene una frecuencia de 15, bla, 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 bla. Sigue siendo el mismo tipo de desarrollo, no hay ningún problema. Sí te ayuda mucho para hacer una comparativa. Porque todo está seriado. Y estamos hablando de clases, entonces son más cortas. Perdón. ¿Cuándo utilizas un histograma? Cuando necesitas hablar de grupos de control. O si una gráfica de barras fuera muy extensa. Imagínense que me presentan o te presentan una gráfica de barras que tiene 15 barras. ¿Puedes ver bien a vista clara los datos? ¿Los puedes comparar claramente? Pues no, vas a andar viendo de lado a lado de la pantalla y viendo, ok, este está a esta altura, este está a esta otra. Te vas a perder. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tú agrupas. Tú lo manejas de una forma más compacta, de una forma más amigable y das tu punto a entender. ¿Estamos claros con eso? Sí. Ok. El histograma habla de clases, tiene seguimientos, sigue siendo frecuencias. En cuanto termina una clase, empieza la que sigue. El ancho de la barra es el rango de la clase. Porque también tú puedes hacer tablas con clases, pero con diferentes tipos de rangos. Pero ustedes no lo van a utilizar. Siempre va a ser del mismo ancho. El mismo rango. Por último, otra anotación con esta gráfica. ¿Recuerdan que les dije que las
que las clases, las primeras tablas que vimos de grupos, la X significaba el punto medio y les dije, ok, es el número que está a la mitad de ese rango. ¿Sí se acuerdan? Sí. Y les dije, hay un punto medio, ok. Ahí les va para qué sirve. Aparte de fórmulas, que lo vamos a ver en otra clase. ¿Qué pasa si yo dibujo un punto medio aquí? Un punto aquí, un punto acá, un punto aquí, otro aquí. Esos puntos los voy a unir con una línea que, perdónenme, porque van a estar bien chocos ahorita. Los uno por una línea. ¿Hasta aquí vamos bien? Yep. ¿Y qué pasa ahora si borro las barras? ¿Con qué me voy a quedar? La gráfica de líneas. Exactamente. Se llama una curva de curva de frecuencias, algo así. A esto se le llama un polígono de frecuencias. Polígono de frecuencias. Nace del histograma, nace de conectar los puntos medios, la altura de los puntos medios de cada clase. Entonces el punto medio como referencia. Y lo que hace, su mejor utilización, o lo que siempre les recomiendo para utilizar este tipo de gráficas, es cuando hablen de tiempo. Exprésame cómo van las ventas de nuestro negocio durante este año. Pues ¿para qué pongo barras si yo puedo fácilmente ver en estas líneas cómo van cambiando nuestras ventas? Puedo ver las caídas, puedo ver los picos, puedo ver cómo subimos, cómo bajamos, cuándo es más rápido, cuándo se desploma, cuándo subimos muy rápido, cuándo bajamos muy lento, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú necesitas expresar o alguien quiere saber cómo se van desarrollando las cosas, tiempo, dinero, etcétera, yo siempre se los recomiendo. Si hablan con cambios con respecto al tiempo, órale, esto es lo que ocupan. Este tipo de gráfica es lo que mejor les va a expresar su punto. ¿Dudas? No. Vale. Coven. Sigo. Más complicado de lo que parece, ¿no? De tiempo, pues. Sí, de tiempo. Es porque es lo que me decías. Ok, cuando las ventas o los ingresos, cómo van cambiando las utilidades de tu empresa, cómo se van moviendo sus ingresos. Es lo más recomendable para ver los ingresos. Sí. Saber. Sí. Igual, los ingresos también se pueden representar en una tabla, o sea, hacer lo mismo, todo lo mismo. Claro que sí. Todo depende. Insisto, tú expresas la manera como la quieras hacer. Pero hay unas cosas que le pueden dar más impacto o más facilidad de lectura, por así decirlo, a tu punto. Eso es a lo que yo quiero llegar. Por eso les hago hincapié en eso del polígono de frecuencias. Yo he encontrado, la verdad, personalmente, que su mejor uso es cuando tú estás hablando de tiempo, de cómo van cambiando las cosas, porque vas teniendo un seguimiento, vas siguiendo esa línea y vas viendo claramente cómo se va desarrollando. Pero bueno. Ok. Bueno, ahora sí, perdón que me extendí mucho. Ahí la vamos a dejar por hoy. Su tarea, insisto, lo de su proyecto, por favor. Les voy a crear unos canales al rato, ya que voy a subir el video y todo. Voy a poner ejercicios también en el canal que dice Homework. Ahí van a estar sus tareas. Van a hacer ejercicios del libro para que practiquemos los métodos, para que practiquemos las gráficas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí les voy a ir dando sus tareas. Y al rato les hago un canal para cada uno de sus equipos, para que me vayan explicando sus temas
me manden los prototipos de sus encuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben, siempre estoy disponible, el canal de comunicación siempre está abierto y yo estoy aquí para ayudarlos, para guiarlos con su proyecto. Así que no les gane la flojera, porque recuerden, son 50 encuestas mínimo. ¿Sale? 50. Entonces, esta es la primera semana. Y si se nos gana el tiempo, la última semana van a andar capturando datos como locos y luego tienen que hacer todas las tablas y graficar todo y hacer su presentación y sacar conclusiones. Entonces es pesado. Una vez se los digo, sí es pesado hacerlo todo en un solo día. Pues les recomiendo que lo vayan aventajando lo mejor posible y ya saben, siempre mándenme actualizaciones. ¿Sale? Ok. Bueno. El día de hoy se acaba la misa, son libres, es todo por mi parte. Yo les deseo que tengan muy bonito día, bonito fin de semana, bonita semana. Muchas gracias por estar aquí. Y ya los veré el siguiente viernes. Ahí les dejo la tarea y les actualizo qué es lo que vamos a trabajar la siguiente semana. ¿Sale? Sí, está bien, profe, gracias. Gracias a ustedes. Gracias, profe. Ay, todos en breve. No, ahora sí hablan, ¿verdad? Híjole. Te ves mal, ya. Nos vemos. Te ves mal, no manches. Hasta luego.